¿Te has preguntado alguna vez si tus pensamientos son realmente tuyos? ¿O si alguien hackeó tu voluntad mientras dormías? Prepárate, porque hoy vamos a destapar el rincón más turbio de la inteligencia moderna. Quédate hasta el final para descubrir el secreto que intentaron borrar con fuego. El nacimiento del miedo invisible. Todo comenzó a mediados del siglo XX, cuando el mundo se partió en dos bloques irreconciliables. No era una guerra de balas, sino una batalla por el alma humana. La CIA entró en pánico al observar a soldados que regresaban de la guerra de Corea defendiendo ideas enemigas como si les hubieran reprogramado el cerebro. ¿Cómo era posible tal transformación? La paranoia se disparó. Si los oponentes podían quebrar la voluntad, Estados Unidos tenía que hacerlo primero y de forma más agresiva. Bajo un cielo cargado de sospechas, nació la obsesión por el control mental. No buscaban solo información, querían el mando a distancia del comportamiento. Y fue en 1953 cuando el proyecto recibió luz verde oficial, convirtiéndose en el secreto más tóxico de Washington. Imagina vivir en una época donde tu propio gobierno temía que tu mente fuera el campo de batalla definitivo. Este pánico irracional borró los límites entre la ciencia y la tortura, dando inicio a una era de experimentos que desafiaron cualquier lógica ética o moral en nombre de la seguridad nacional. El químico que quería romperte. Detrás de cada monstruosidad hay un arquitecto, y en este caso fue Sidney Gottlieb. No era un militar rudo, sino un químico brillante y frío con una misión aterradora: encontrar el suero de la verdad definitivo. Gottlieb gozaba de libertad absoluta y fondos que parecían no tener fin. Su objetivo era simple en el papel pero diabólico en la práctica: hallar una sustancia que anulara la mentira y la resistencia humana. Pero su ambición no se detuvo ahí. Quería crear agentes que ni siquiera supieran que lo eran, personas capaces de transportar mensajes o cometer actos sin recordar nada después del hecho. Para Gottlieb, el ser humano era solo una mezcla de reacciones químicas que podían manipularse a voluntad. Bajo su mando, la agencia se convirtió en un laboratorio sin brújula moral, donde la curiosidad científica se transformó en una herramienta de dominación absoluta. No le importaban los nombres ni las vidas, solo los resultados de sus fórmulas. Fue el inicio de una era donde la química se usó para intentar borrar la identidad. La ciudad de los espejos trucados. Imagina que sales a tomar algo en San Francisco o Nueva York y terminas en un apartamento elegante que parece normal, pero no lo es. En 1955, la inteligencia montó burdeles falsos donde drogaban a hombres con sustancias alucinógenas sin que lo supieran. Mientras ellos perdían la noción de la realidad, los agentes observaban todo a través de espejos de una sola cara, tomando notas como si fueran biólogos estudiando insectos. Fue una traición total a la confianza pública. Usaron a personas sin hogar, adictos y ciudadanos comunes porque sabían que nadie los echaría de menos si algo salía mal. No buscaban curar a nadie, solo querían ver cuánto podía aguantar la psique antes de fracturarse por completo. Estos pisos francos fueron el escenario de pesadillas financiadas con impuestos, donde el consentimiento era una palabra que no existía en el diccionario de los operativos. Era un circo romano moderno, pero con drogas experimentales y cámaras ocultas, buscando grietas en la estructura de la conciencia humana para poder infiltrarse en ella. El invierno blanco de la mente. Si las sustancias químicas no eran suficientes, el proyecto tenía un plan alternativo mucho más silencioso: el aislamiento sensorial absoluto. Construyeron cámaras donde el silencio era tan profundo que podías oír el latido de tu propio corazón, y tanques de agua salada donde perdías la percepción de tu propio cuerpo. Al quitarle a una persona la luz, el sonido y el tacto, el cerebro empieza a fabricar sus propios demonios en un intento desesperado por procesar algo. En pocas horas aparecen las alucinaciones. En pocos días la identidad se desvanece. Los investigadores descubrieron que una mente rota por el aislamiento es como una pizarra en blanco donde puedes escribir lo que quieras. Era una técnica de demolición psicológica diseñada para dejar a la víctima totalmente indefensa. No quedaban marcas físicas, ni moretones ni cicatrices, pero el daño interno era devastador y permanente. Pasaban semanas en un limbo sensorial hasta que no sabían quiénes eran. Fue en estos laboratorios del vacío donde se perfeccionó el arte de destruir a una persona desde adentro. La carnicería psíquica en Canadá.
El terror cruzó las fronteras cuando el prestigioso psiquiatra Donald Evan Cameron entró en escena en Montreal. Financiado en secreto, Cameron aplicó lo que llamó conducción psíquica. Su método consistía en inducir comas que duraban semanas y obligar a los pacientes a escuchar grabaciones repetitivas miles de veces al día. Imagina entrar a un hospital buscando ayuda para una ansiedad leve y salir sin recordar el nombre de tus hijos o cómo realizar tareas básicas. Cameron usaba descargas eléctricas que eran mucho más potentes que las permitidas por cualquier estándar médico, borrando literalmente los recuerdos para intentar reprogramar a los individuos. Lo más indignante es que estas personas confiaban en él como un profesional de prestigio mundial. Fue una de las traiciones más grandes en la historia de la medicina moderna. Sus experimentos dejaron una estela de vidas rotas y familias fracturadas que pasaron décadas intentando entender qué les habían hecho en aquel Instituto de la Muerte, disfrazado de centro de salud avanzada. El sacrificio de Frank Olson. El caso más emblemático y oscuro fue el de Frank Olson, un científico del propio gobierno que sabía demasiado. En 1953, después de presenciar métodos que le revolvieron el estómago, Olson comenzó a cuestionar seriamente su trabajo. La organización no aceptaba desertores morales ni dudas éticas. Durante una reunión aparentemente rutinaria, le suministraron LSD en secreto y su mundo se desmoronó por completo. Pocos días después, Olson cayó o saltó desde el piso 13 de un hotel en Nueva York. La versión oficial fue un simple suicidio, pero las piezas nunca encajaron. La ventana estaba cerrada y con las cortinas echadas, algo imposible para un salto espontáneo. Su familia sospechó desde el primer segundo que algo más oscuro había pasado en esa habitación. Pasaron 22 años antes de que el gobierno admitiera que Olson había sido drogado, pero el misterio de su caída sigue siendo una herida abierta. Fue el recordatorio de que en este juego de sombras, incluso los propios colaboradores eran piezas desechables y ponían en riesgo el secreto mejor guardado. Cenizas y secretos eternos. Cuando el escándalo estaba a punto de estallar en 1973, el director de la agencia ordenó la destrucción total de todos los archivos relacionados. Miles de documentos, fotografías y pruebas químicas terminaron en la trituradora para que la historia se olvidara para siempre. Sin embargo, un pequeño error administrativo salvó algunos registros financieros que permitieron años después reconstruir parcialmente el rompecabezas. Aunque hubo investigaciones del Congreso y disculpas públicas de varios presidentes, prácticamente nadie fue a la cárcel por estas atrocidades. La mayoría de las víctimas nunca recibieron justicia real, porque sus expedientes ya no existían. Hoy este proyecto vive en la cultura popular como una advertencia sobre el poder estatal sin control. Pero lo más inquietante es que con la tecnología actual, las preguntas de 1953 siguen vigentes. Si pudieron hacer eso con técnicas rudimentarias hace 70 años, ¿qué no podrían intentar hoy con algoritmos e inteligencia artificial? El proyecto terminó oficialmente, pero la duda sobre quién controla realmente nuestros pensamientos nunca se ha ido del todo. Hemos recorrido los pasillos más oscuros del control mental, desde laboratorios clandestinos hasta traiciones médicas que parecen sacadas de una pesadilla. La historia de MK Ultra nos enseña que el secreto es el mejor aliado del abuso. ¿Crees que hoy en día existen programas similares operando en la sombra de los que solo nos enteraremos dentro de 50 años? Cuéntame qué piensas en los comentarios. Me interesa mucho conocer tu perspectiva sobre este tema. Si te ha gustado esta investigación profunda, suscríbete y activa la campana para no perderte nuestro próximo viaje a los archivos mejor guardados de la historia. Nos vemos en la próxima.